Andy es un inmortal suicida que desea morir, pero un día conoce a una chica maldita que mata todo lo que toca. Ahora, él se arriesga a tocarla cada día, para así poder terminar su larga y aburrida vida. Todo comenzó una mañana cuando una chica llamada Fuko acababa de leer el último capítulo de One Piece, y era tan malo que quiso quitarse la vida saltando de un puente. Sin embargo, Andy apareció detrás de ella para salvarle la vida, mirándola como si fuera un dulce. Fuko entonces le apuntó con un cuchillo y le advirtió que moriría si la tocaba. No obstante, él se dejó apuñalar imprudentemente para poder apartarla del borde y preguntarle sobre su letal habilidad. Después de bajarla, él anticipó los efectos de la habilidad, pero simplemente se cayó del puente y se estrelló contra un tren en movimiento. Al ver esto, Fuko se derrumbó porque había arrastrado a otra persona a su lío al no lograr suicidarse rápidamente. En ese instante, la cabeza cercenada de Andy apareció de la nada, dándose cuenta de que su letal habilidad era una fachada para proteger a los demás. Él regeneró su cuerpo con total naturalidad, como una luna superior, pero lamentablemente no recuperó su ropa, así que Fuko le dio un puñetazo en la cabeza y salió corriendo pensando que era un zombie. Se sintió insultado por sus acusaciones de zombie, así que se impulsó y la agarró por detrás mientras le decía que era un inmortal. En ese momento, la policía empezó a acercarse, así que convirtió sus piernas cercenadas en un propulsor a chorro y escapó con ella a la azotea de un edificio lejano. Allí intentó escapar, pero él la sujetó boca abajo y la amenazó con soltarla si no le contaba más sobre su habilidad. Sorprendentemente, ella no se intimidó, ya que ya había planeado acabar con su vida ese día, así que la hizo girar como un Beyblade hasta que finalmente accedió a contarle todo. Ella explicó su triste historia pasada de cómo sus padres estaban a punto de irse de viaje al extranjero, así que los besó para despedirse, pero solo unos momentos después, su avión de repente explotó, destruyendo a todos a bordo, incluidos sus padres. Desde entonces había notado que las personas que la tocaban terminaban lastimándose, y cuanto más intenso era el contacto, peor era la mala suerte que enfrentarían. En ese momento, Andy comenzó a tocar sus pechos con la esperanza de obtener el mayor golpe de mala suerte hasta el momento, y su deseo se cumplió cuando una caja de plátanos le cayó encima. Con Andy aplastado en el suelo como una cucaracha, Fuko intentó huir, pero de repente resbaló con una cáscara de plátano y cayó desde lo alto del edificio. Mientras caía, se sintió triste porque estaba a punto de morir sin experimentar nada femenino ni poder ver JoJo's Steel Ball Run. Sin embargo, Andy saltó tras ella, clavando sus huesos en el edificio para detener la caída mientras la llevaba en sus brazos. Después, expresó lo emocionado que estaba de finalmente encontrar a alguien que pusiera fin a su larga y miserable vida. Luego usó sus piernas como propulsores y la llevó a su escondite, donde le pidió que se desnudara para poder usar su espada de carne en ella, pero ella huyó, provocando que él la persiguiera. Mientras corría, su abrigo fue arrastrado por un trozo de metal, revelando su cabello al estilo Rapunzel. Ella empezó a llorar porque nunca se había cortado el pelo debido a su habilidad, así que Andy decidió hacerle uno usando una de sus habilidades de su larga vida. Después de terminar, Fuko le agradeció por hacerla lucir como una waifu de anime con curvas. Sin embargo, Andy anticipaba felizmente el enorme golpe de mala suerte que estaba a punto de golpearlo, porque la había abrazado durante 15 minutos. En ese momento aparecieron unos hombres misteriosos con traje, y su líder le cortó la cabeza a Andy y la metió en una cápsula de contención que detuvo su regeneración. Antes de que Fuko pudiera reaccionar, el líder le puso esposas y explicó que ella también era una amenaza y que su trabajo implicaba cazar personas con poderes. Llamó a su poder una herramienta increíble para el asesinato, pero dijo que era basura, ya que podía ser fácilmente contrarrestado si la tocaban a través de la ropa. El hombre insistió en que Andy también iba tras sus poderes, pero Fuko lo defendió diciendo que él no era como ellos. Luego intentó detener su parloteo amenazando con eliminarla a ella en su lugar, pero Fuko no se intimidó por los hombres de traje de bajo presupuesto, ya que estaba ocupada sintiéndose culpable porque fue su culpa que Andy fuera arrestado. En ese momento, un rayo golpeó al hombre que sostenía a Andy, y Fuko se dio cuenta de que era la mala suerte que provenía del vínculo que crearon al cortarse el pelo. Andy resurgió de las cenizas y se quitó un trozo de metal de la cabeza, lo que le dio acceso a las habilidades de combate que había cultivado durante 100 años, permitiéndole derrotar a los idiotas de traje en segundos. El jefe enemigo supo que estaba perdido, así que recurrió a tácticas deshonestas amenazando con matar a Fuko si Andy no entregaba su cabeza voluntariamente. Aunque Fuko le dijo que no se preocupara por ella, Andy le ignoró y lanzó su cabeza cercenada hacia el hombre para salvarla. Pero como Fuko ya no quería ser una princesa de Disney, corrió hacia él con un beso para desencadenar el mayor golpe de mala suerte jamás visto.
Andy rápidamente le dijo que huyera antes de que la mala suerte los alcanzara mientras él mantenía al jefe en su lugar, permitiendo que un meteorito cayera sobre ellos, causando la explosión del edificio. Después de la explosión, Fuko lloró porque pensó que Andy finalmente había muerto, pero él salió del edificio luciendo como si acabara de ser asado a la parrilla. Al principio, Fuko estaba realmente feliz de verlo, y Andy se sorprendió de que un simple beso le trajera un golpe de tan mala suerte. Luego sugirió que tuvieran relaciones para llevarlo al siguiente nivel, pero Fuko empezó a huir para mantener su virginidad intacta. No pasó mucho tiempo antes de que Andy la acorralara, y él expresó su deseo de desatar el mayor golpe de mala suerte de Fuko metiendo su serpiente zombie dentro de ella. Ella se dio cuenta de que él solo la estaba usando por sus poderes, y se preguntó cómo salir de esa situación porque no quería tener su primera vez con un tipo no muerto y espeluznante. Mencionó que su abuelo no murió hasta 5 años después de que ella lo besara y explicó que la magnitud del evento desafortunado dependía de cuánto le gustara a la persona. Ella dijo que terminaría odiando a Andy para siempre si él intentaba forzarla, lo que significaba que nunca tendría la oportunidad de tener una muerte adecuada, y Andy se alejó diciéndole que no la dejaría morir todavía. Él la llevó a una habitación que tenía más armas que el escondite de John Wick y mencionó que un segundo grupo seguramente aparecería ese día. Fuko pensó que los derrotarían fácilmente, como hicieron el día anterior, así que él le informó que no tenían ninguna posibilidad porque también tenían seres superpoderosos como ellos, llamados negadores, de su lado. Un tiempo después se fueron juntos en una moto, y cuando apareció una grieta en el cielo, Andy le explicó a Fuko que el grupo que lo capturó años atrás, llamado Union, se transportaba usando grietas como esa. Un robot gigante los atacó de repente por detrás, y Fuko intentó correr para salvar a Andy, pero un aspirante a Jackie Chan llamado Shen usó sus poderes para revertir sus movimientos. Ella se dio cuenta de que no podía moverse, así que Andy intentó lanzar un ataque sorpresa al robot, pero de repente perdió todo el movimiento en su cuerpo. El robot lo envió volando con un puñetazo y Fuko acusó a Shen de ser la causa de su parálisis, pero Andy dijo que era el robot gigante quien lo estaba haciendo usando sus poderes. Andy entró en un brutal combate de boxeo con el robot hasta que este le arrancó la cabeza a Andy. Shen le explicó a Fuko que el grupo para el que trabajaba, Union, era un equipo especial de 10 negadores que estaban exentos de ser cazados con la condición de que llevaran a cabo misiones. Fuko se emocionó porque sintió que convertirse en miembro evitaría que ella y Andy fueran cazados, pero el chico robot le dijo que todos los asientos estaban ocupados y trató de acabar con ella con un puñetazo, pero Andy la salvó. Fuko tocó el pecho de Andy y les dio un poco de distancia antes de advertirles que un enorme golpe de mala suerte estaba en camino. En ese momento, un tren enorme cayó sobre ellos, causando una explosión que, extrañamente, no dañó a los miembros de Union. Persiguieron a Andy hasta un edificio donde él descubrió los poderes del robot, pero vio algunos explosivos que destruyeron el edificio. Cuando el chico robot vino a rematar a Andy, Andy lo eliminó disparándole en la cabeza con un dedo desprendido. Luego se metió en una pelea de lucha libre con Shen e intentó rematarlo con su espada, pero Shen detuvo su movimiento justo a tiempo. Shen también evadió el ataque de mala suerte de Fuko y dijo que les ofrecería a uno de ellos un puesto en Union en lugar del chico robot. Andy le dijo a Fuko que tomara un puesto, pero ella se negó y dio un apasionado discurso sobre cómo quería hacer contenido de OnlyFans con él para pagarle por haberla salvado. Al ver esto, Shen decidió ayudarlos a eliminar a otro miembro de Union para que ambos pudieran unirse al grupo. Les dio todos los detalles que necesitaban para encontrar a otro miembro del grupo y regresó a su base. Después de que se fue, Andy le dijo a Fuko que no volviera a hacer una tontería así y parloteó sobre sus planes de ir a Rusia para eliminar al miembro de Unión. Algún tiempo después, Andy y Fuko navegaban en un yate mientras se dirigían a Rusia, y algunos jets enemigos comenzaron a atacarlos. Andy se cortó uno de sus brazos y lo convirtió en un lanzacohetes, que destruyó uno de los aviones. Fuko preguntó si eso significaba que estaban en Union, así que él le recordó que tenían que eliminar a alguien que llevara un emblema de Union para unirse oficialmente al grupo. Andy redujo su objetivo a 3 negadores, incluyendo a una mujer con el poder de crear barreras invisibles, que ella usó para derrotarlo hace varios años. Le dijo a Fuko que estarían perdidos si se encontraban con ella, y esto la hizo darse cuenta de que incluso Andy tenía personas contra las que era débil. En ese momento, la dama de Unión de cabello rosa disparó un gran misil desde su planta que destruyó su barco, haciendo que Fuko quedara atrapada bajo algunos escombros en el agua.
Andy la salvó con sus habilidades de no muerto y cuando regresaron a la superficie le dijo que levantara las manos, ya que ambos estaban rindiendo al enemigo que estaba sobre ellos. Sin embargo, Andy dijo que todo era una estratagema para ver si ella podía controlar su habilidad de mala suerte, y le contó sobre el masaje de melones y el boca a boca que le dio mientras estaba inconsciente. Al escuchar esto, Fuko se asustó muchísimo y su habilidad de mala suerte causó una enorme ola de agua que los lanzó a ambos a la parte superior del avión enemigo, donde Andy destruyó al piloto usando un movimiento especial de espada sangrienta llamado Luna Creciente Carmesí. Viajaron en el avión hasta que llegaron a un bosque determinado donde el avión explotó y Andy salvó a Fuko usando una técnica de aterrizaje especial que le destrozó todos los huesos. Después de que Andy se fue a buscar comida, unos tipos rusos vinieron a acosar a Fuko, así que ella huyó y llegó a un lugar en la playa donde vio a una chica peculiar. La chica presumió de su pintura y le entregó a Fuko un tablero para pintar y unirse a ella. Cuando terminaron de pintar, Fuko le contó cómo solía ser miserable hasta que conoció a Andy, quien la ayudó a cambiar, pero la chica de repente se elevó al cielo usando una barrera. Andy cargó contra ella, pero ella lo envió volando usando su barrera. Cuando aterrizó en el suelo, le dijo a Fuko que la chica era en realidad Gina, la negadora que lo derrotó hace varios años. Gina se puso su sombrero y cultivó su aura bajando lentamente una escalera hecha de su barrera. Gina corrió hacia Andy para intentar abrazarlo, pero él la detuvo amenazándola juguetonamente con cortarla con su espada. Fuko preguntó si ella era quien había capturado a Andy hace 50 años, y Gina asintió antes de revelar que lo había vigilado durante todo su cautiverio. Fuko estaba confundida por el hecho de que ella tenía la apariencia de una joven, y Andy intentó decirle la verdad sobre la edad de la bruja, pero Gina lo detuvo con un letal ataque de barrera. Gina le dijo a Fuko que ella se enamoró de Andy primero, y narró la historia de cómo se sintió atraída por la personalidad despreocupada de Andy después de capturarlo. Dijo que le había perdido la pista después de que él escapara hace 40 años, pero lo encontró gracias a sus recientes aventuras con Fuko, y Andy interrumpió su monólogo lanzándole ataques de granadas sin parar. Ella resistió fácilmente los ataques y caminó hacia él, mientras le decía que quería que él tomara el asiento de unión solo. Andy la detuvo usando una granada aturdidora e intentó asestarle varios ataques, pero ninguno pudo penetrar su barrera, así que corrió más profundo en el bosque. Mientras Gina se acercaba a ellos, él intentó descifrar qué estaba negando ella para formar sus barreras, hasta que ella lo derribó usando su sombrero como arma. Gina inmovilizó su mitad inferior usando sus barreras y le dijo que se olvidara de Fuko, pero Andy dijo que nunca la dejaría morir hasta que él lo hiciera. Al escuchar esto, Gina caminó hacia él con su sombrero girando como una motosierra, y dijo que le quitaría la cabeza, tal como lo hizo hace 50 años. Le dijo a Fuko que había descubierto su habilidad, y de repente se cortó la cabeza, haciendo que su sangre se derramara por todas partes. Explicó que la habilidad de Gina se llamaba Immutable, ya que le permitía manipular el cambio en el aire, y señaló que sus ataques ahora eran visibles gracias a su lluvia de sangre. Fuko atrapó su cabeza y él de repente regeneró su cuerpo debajo de su camisa, permitiéndole presionar sus pechos desnudos contra su cuerpo. Gina intentó atacar a Andy, pero él esquivó sus manos de aire porque ahora eran visibles para él. Él intentó elaborar una estrategia con Fuko mientras volaban, pero se golpeó la cabeza contra un campo invisible antes de que un enjambre de rayos láser cubriera el área. Gina se movió hacia ellos con su sombrero de motosierra una vez más, pero Andy bloqueó su ataque con su espada. Andy se lanzó lejos de ella y le dijo a Gina que no dejaría morir a Fuko hasta que la hubiera enamorado de él para que ella pudiera concederle la muerte que deseaba. Esto enfureció aún más a Gina, así que lanzó ataques sin parar contra ellos, y Andy esquivó repetidamente hasta que finalmente contraatacó, cubriendo su campo de fuerza con su sangre. Con la visión de Gina deteriorada, crearon un agujero en su campo de fuerza, y Fuko lanzó la cabeza cercenada de Andy dentro, haciendo que fueran golpeados por una masiva explosión láser debido a la mala suerte acumulada de Fuko. Mientras la vida de Gina comenzaba a desvanecerse, le dijo a Fuko lo hermosa que era su pintura, y lloró mientras les decía que se fueran para que no vieran su horrible rostro envejecido. En cambio, Andy le dijo que se veía hermosa y la besó. Un tiempo después, Fuko lloraba a mares mientras se aferraba a la chaqueta de Union de Gina, así que Andy le dijo que Gina siempre había deseado morir. Dijo que le prometió que la pondría en la cima de su lista de objetivos cuando escapara de prisión, y le agradeció a Fuko por ayudarlo a liberarla con su habilidad de mala suerte. En ese momento, un monstruo gigante apareció de una grieta en el cielo y los llevó a la sede de Union. Mientras caían por el cielo, Andy intentó atrapar a los miembros de Union con sus balas de dedo, pero todos contrarrestaron el ataque, y él aterrizó en un asiento en su mesa.
Una dama enmascarada llamada Juiz le dio la bienvenida a Union, y los otros miembros del grupo, Shen, Billy, Phil, Tatiana, Ishin, Top y Nico, los observaron de cerca. En ese momento, Tatiana golpeó a Andy contra una pared, y Billy le dijo que se calmara porque pelear entre los miembros del grupo estaba estrictamente prohibido. Sin embargo, ella vio que sus manos ya habían sido cortadas en pedazos por Andy, y Juiz usó su habilidad Temujin Jutsu para evitar que las cosas escalaran. A medianoche, Juiz invocó a un monstruo llamado Apocalipsis, que reveló que había 6 misiones disponibles. La primera misión era capturar a un Yuma llamado Burn, y el premio era la adición de un 1/10 asiento a la Unión. La segunda era capturar al Yuma llamado It, con la recompensa de la ubicación de un negador llamado Unburn. La tercera misión implicaba neutralizar a un humano llamado Language, y la recompensa era unificar los idiomas del mundo. La cuarta era capturar a un negador llamado Unseen, y la recompensa era la ubicación del humano llamado Call. La primera misión era localizar al Yuma llamado Past, y el premio era la ubicación de un artefacto llamado Rebellion. La última misión de la lista era capturar a un Yuma llamado Spoil, y el premio era la ubicación de un negador llamado Unrepair. Apocalipsis dijo que si todas las misiones no se completaban antes de agosto, la penalización sería la adición de un Yuma llamado Galaxy al mundo. Cuando Top le explicó a Fuko qué era Apocalipsis, ella dio un apasionado discurso sobre cómo debían dejar de seguir sus órdenes, pero Juiz la calló informándole que tenían que hacer esas misiones para poder matar al dios del otro lado del libro del Apocalipsis. Al ver que Fuko no estaba satisfecha con su respuesta, Juiz le dijo que necesitaba convertirse en la número 1 de Unión, obteniendo los mejores resultados. En ese momento, Andy agarró a Apocalipsis y le preguntó cuál era la misión más difícil, así que este recomendó la misión de capturar a Spoil. Andy aceptó inmediatamente la misión y reclutó a Shen para ser el tercer hombre de su equipo. Un tiempo después, Shen le dijo a Andy la importancia de usar un uniforme de Union, pero él dijo que no necesitaba uno. De repente, la alarma comenzó a sonar cuando un humano llamado Clothes escapó de su celda. Cuando Clothes los atacó, Andy lo noqueó, pero luego tomó el cuerpo de Mui. Una Mui musculosa comenzó a atacar a Andy y Shen, así que Fuko usó su mala suerte para hacer que un ladrillo cayera sobre su cabeza. Con Mui inconsciente, el Yuma abandonó su cuerpo y se adhirió a Andy como un traje y corbata que no se destruyó ni siquiera al ser golpeado con una enorme explosión de mala suerte. Un tiempo después, Nico fue informado por su criada de que Spoil había sido visto en Nueva York, y Andy se emocionó porque quería comer algunas hamburguesas americanas durante la misión. Horas más tarde, Andy y Fuko condujeron por las calles de América, y ambos estaban complacidos con la vista. Mientras avanzaban, Fuko leyó los detalles de su misión en la carta de la búsqueda, que revelaba que su destino era el pueblo de Longing. En ese momento, Shen apareció y le informó que Spoil tenía una legión de zombies caseros, y cuando ella le preguntó si tenían alguna posibilidad, él reprodujo una grabación de video de algunos agentes que fueron destruidos mientras investigaban la zona hace un tiempo. Esa tarde, Shen se reunió con Fuko en un lugar privado y le aseguró que él y Andy se encargarían de Spoil. Sin embargo, Fuko dijo que quería ayudar porque completar la misión les daría información sobre dónde encontrar a Unrepair, y sentía que Unrepair tendría el conocimiento para resolver los problemas de muerte de Andy. Cuando le preguntó a Shen por qué había aceptado la misión, él dijo que quería ver a Victor, el dios de la victoria. Al día siguiente, llegaron al pueblo de Longing, y Andy destruyó las paredes con un lanzamisiles, haciendo que los zombies cargaran contra ellos. Andy condujo con destreza a través de la horda de zombies y llegó al centro de la ciudad, donde usó una técnica de espada sangrienta llamada Luna Creciente Carmesí para destruir a un montón de zombies. Luego encontró a una zombie que no estaba completamente transformada, así que decidió usarla como guía para Spoil. Sin embargo, Shen le advirtió que tuviera cuidado porque el Yuma había activado su habilidad, y señaló que los Yuma imponían su regla a cualquiera que entrara en su rango sin excepciones. Andy entonces notó que un temporizador había aparecido en su estómago, y cuando el temporizador llegó a cero, la piel de Andy comenzó a pudrirse de una manera que ni siquiera su habilidad de regeneración podía detener. En ese momento, Andy le dijo a la pandilla que se iba a casar con la dama zombie, y ellos estaban confundidos. Así que explicó que su cuerpo medio zombie le permitía entender su idioma, y la dama zombie le había prometido decirle dónde estaba Spoil si se casaba con ella. Fuko aprobó la moción, y cuando Andy se adelantó, Shen le recordó que el objetivo de la misión era capturar a Spoil y no eliminarlo. Fuko entonces notó a un chico no zombificado en una alcantarilla, y cuando ella lo persiguió, Shen la detuvo para que no se acercara más a él, y así no se viera afectada por la habilidad de Spoil.
Sin embargo, el chico les apuntó con un arma y los acusó de ser agentes enviados para asesinarlo a él y a sus amigos. Fuko sintió tanta lástima por el muchacho que saltó al alcance de Spoil para abrazarlo, y Shen también entró en el rango, así que a ambos les aparecieron temporizadores en sus cuerpos. En otro lugar, Andy celebraba su boda con una chica zombie, y ella le suplicó que acabara con el sufrimiento de sus amigos zombies antes de mostrarle una estatua donde Spoil se escondía. Cuando Andy atacó la estatua, Spoil salió en su verdadera forma monstruosa, que era básicamente una versión de baja calidad del titán colosal. Andy atacó al monstruo repetidamente con la campana del pueblo y motivó a los zombies a cargar contra él. En la alcantarilla, Fuko se presentó al chico y él se presentó a ella como Ken. Él dijo que tenía que proteger a sus amigos porque era el mayor entre ellos, y Fuko le aseguró que ella lo protegería antes de preguntarle qué había pasado allí. Una semana antes, Ken y la gente de Longing se lo estaban pasando bien antes de que Spoil apareciera y transformara a su gente en zombies. Al ver lo sucedido, la maestra de Ken lo llevó a él y a sus amigos a ese búnker de emergencia y les aconsejó que persiguieran sus sueños antes de convertirse en zombie. Una de las amigas de Ken, llamada Mai, empezó a llorar y notaron que sus números estaban a punto de llegar a 0, así que Ken la consoló hablándole de sus sueños de convertirse en florista. Cuando la chica se animó, Fuko notó que sus números volvieron a subir y luego escucharon un ruido de la batalla de Andy en la superficie. Cuando subieron a echar un vistazo, se sorprendieron al ver a los zombies apoyando a Andy mientras él usaba todos los movimientos más grandes de Levi Ackerman contra el monstruo. Andy los puso a cargo de cuidar a su nueva novia zombie y el chico reconoció a la dama zombie como su maestra. Cuando Mai abrazó a la maestra, ella les agradeció por proteger a sus estudiantes, y de repente un zombie chocó con Fuko. Cuando ese zombie cargó contra Spoil, murió de una manera desafortunada, y cuando Andy vio esto, ordenó a los zombies que tocaran a Fuko para que se convirtieran en bombas. Mientras Fuko discutía, la maestra la abrazó de repente y con lágrimas en los ojos, Fuko la abrazó de vuelta con sus propias manos. Mientras la maestra corría hacia Spoil, Fuko les advirtió que se avecinaba un enorme golpe de Unlock, pero Spoil la agarró de todos modos, haciendo que cayera en un edificio lleno de explosivos. Después de la explosión, Fuko tocó a todos los atacantes zombies mientras Shen ponía a Ken y a sus amigos de vuelta en el búnker para su protección. Cuando Fuko y ella le dijeron a Andy que habían sido afectados por la maldición de Spoil, él dijo que debían dejar de capturarlo y centrarse únicamente en detenerlo. Justo entonces, Spoil absorbió a todos los zombies de la zona, haciendo que se transformara en una forma de monstruo diferente, y disparó una enorme ráfaga que corroyó la Estatua de la Libertad desde kilómetros de distancia. Mui informó a Shen y a los demás que no dejaran que los golpeara con ese rayo, pero Spoil les dificultó esto al atacarlos con numerosos rayos a la vez. Al notar que su brazo fue alcanzado por el ataque, Andy se lo cortó y se dio cuenta de que el ataque significaba la muerte instantánea para los seres vivos, porque los corroía al instante. Cuando cargó contra Spoil, este lo derribó y lo golpeó en el suelo antes de acercarse a Shen y Fuko con su cabeza extendida. Shen huyó de repente, y el monstruo comenzó a dar un aburrido discurso sobre cómo iba a reducir todo a polvo. Así que Fuko le predicó sobre cómo nunca se dejaría morir hasta que hubiera logrado sus sueños, y esto hizo que sus números subieran. Shen dijo que su sueño era convertirse en la mayor creación, y golpeó a Spoil en la cabeza con su bastón, haciendo que sus números aumentaran drásticamente. Mientras atacaba al monstruo, Andy le advirtió que no se acercara para no ser estropeado, pero Shen dijo que estaba bien porque había descubierto que el campo de Spoil solo era efectivo alrededor de su cuerpo. Luego usó su bastón llamado Kinko para atacar a Spoil de nuevo desde la distancia, antes de explicar que era un artefacto especial excavado en China, que podía expandirse y contraerse a voluntad. Restringió los movimientos del monstruo usando su habilidad y lo golpeó en la cabeza varias veces, dejándolo confundido por su poder. La verdadera naturaleza de la habilidad de Shen, Untruth, mentira, era que negaba cada pensamiento que entraba en la mente de su oponente, con la única condición de que debía sentir afecto por su objetivo. Cuando Spoil intentó atacarlo de nuevo con su láser de desintegración, Shen negó la acción. Habló de lo emocionado que estaba por enfrentarse a Spoil porque pronto vería a Victor en acción. Mientras Shen continuaba luchando contra el monstruo, Andy tocó la piel de Fuko para volver a convertirse en un explosivo humano, pero ella se asustó tanto que le dio una bofetada en la cara. Cuando Andy se acercó al monstruo, de repente cayó en una grieta en el suelo, y cuando Shen fue a comprobar cómo estaba, Spoil contrarrestó su habilidad creando una cortina de humo que bloqueó su campo de visión. Fuko explicó que nada se estropearía en el espacio, ya que era un vacío sin humedad alguna.
así que Shen ideó un plan para transportar a Andy y a Spoil al espacio, donde su habilidad sería inútil. Shen compartió este plan con Andy y le insinuó que tendría que transformarse en su forma de dios de la guerra, ya que su forma normal no podría soportar el viaje. Después de obtener algunas coordenadas de Mui, Andy usó el bastón Kinko para transportarse a sí mismo y a Spoil al espacio, y le entregó a Shen su limitador en el camino. En el espacio, Spoil se dio cuenta de que su habilidad principal había sido contrarrestada, pero le disparó a Andy en la cara con su láser de desintegración. Sin embargo, Andy se regeneró al instante y se transformó en su forma de dios de la guerra, que tenía el pelo largo como un Super Saiyan 3. En esta forma, destruyó fácilmente a Spoil y envió su cabeza al suelo antes de decidir divertirse un poco. Cuando Mui informó a Shen que la misión estaba completa, él despidió a Ken y a sus amigos, y Andy hizo una entrada dramática. Shen transportó el núcleo de Spoil de vuelta a la base y se preparó para enfrentarse al dios de la guerra. Victor comenzó a alterarse cuando Andy intentó tomar el control de su cuerpo de nuevo, y se dio cuenta de que Fuko era por quien Andy estaba luchando, así que se acercó a ella. Shen intentó detenerlo, pero él eludió la habilidad de Shen y lo eliminó fácilmente. Al ver esto, Fuko tocó a Victor en su cuerpo para activar su habilidad Unlock, pero sorprendentemente no le pasó nada. Cuando Victor intentó matarla, ella le dio un apasionado discurso a Andy, recordándole todas las cosas que planeaban hacer juntos. Pero una vez más, su movimiento no hizo nada. Sin embargo, Shen usó un movimiento de Kung Fu para enviar a Victor volando por los aires, y luego los otros miembros de Union aparecieron para enfrentarlo. El escuadrón de Unión lo abrumó con ataques mortales, pero Victor se recuperó creando un nuevo cuerpo y Whis se acercó a él para tener un duelo de espadas 1 a 1. Victor y Whis chocaron sus espadas intensamente, y ella finalmente logró partirlo por la mitad. Desafortunadamente, eso no fue suficiente para detener a Victor, ya que disparó algunas balas de dedo a Fuko y Shen. Top demostró ser más rápido que el Minato original, ya que lo sacó del camino antes de que las balas pudieran alcanzarlos. Victor intentó detenerlo aplastándolos con Kinko, pero Shen hizo que el bastón se encogiera antes de que pudiera caer sobre ellos. Fuko agradeció a Top por salvarlos, y él dijo que no había problema, pero a ella le molestaba el hecho de que él corría sin rumbo como un pollo sin cabeza. Cuando ella le preguntó cómo podían detener a Victor, él dijo que no tenía idea porque la última vez solo lograron hacerlo con la ayuda de Gina. Fuko le pidió a Top que la llevara con Andy, pero él le advirtió que no era el mismo Andy que ella conocía. Chen le entregó la tarjeta limitadora de Andy, así como un arma para protegerse, así que ella corrió hacia el campo de batalla una vez más. Al ver que no podía detenerla, Top actuó como su transporte personal, y tuvieron una charla amistosa mientras corrían juntos. Mientras tanto, los guerreros de Unión lanzaban sus mejores ataques contra Victor, pero él igualó las probabilidades creando clones de sí mismo, lo que le permitió enfrentarse a cada miembro en igualdad de condiciones. Cuando Fuko y Top llegaron, ella le dijo que el verdadero Victor era el que estaba luchando contra Whis, y cuando él preguntó cómo lo sabía, ella dijo que notó que él llevaba el ridículo taparrabos de Andy cuando sus pantalones se rasgaron. De repente, ella saltó sobre Victor de tal manera que sus fábricas de leche desnudas lo presionaban, y explicó a los demás que ese movimiento sospechoso aseguraba que él sería golpeado por una enorme ola de Unlock, sin importar cuánto le desagradara a ella. Al escuchar esto, Whis dijo que traería de vuelta al verdadero Andy por una fracción de segundo, y le dijo a Fuko que aplicara su habilidad a él cuando lo hiciera. Victor dijo que nunca dejaría que Andy tomara el control de nuevo y creó varios clones más para atacar a Fuko. Sin embargo, el escuadrón de Unión destruyó los clones que los rodeaban, y Whis cargó contra él con una espada flamígera. Cuando Victor bloqueó su ataque, ella ordenó a los otros miembros de Unión que protegieran a Fuko a toda costa antes de cargar contra él de nuevo. Fuko intentó usar el Talk No Jutsu para traer de vuelta a Andy, y Victor intentó callarla disparándole una bala de dedo en la cara, pero Top le apartó la mano antes de que pudiera apretar el gatillo. Después de pensar en el tiempo que pasó con Andy, Fuko le disparó a Victor en la cabeza y colocó su mano dentro del agujero de bala, mientras le decía a Andy que lo golpearía con el mayor golpe de Unlock que jamás hubiera visto. Cuando Andy tomó el control de su cuerpo, besó a Fuko y prometió continuar su tiempo de juego más tarde. Fuko advirtió a todos que su Unlock se acercaba, así que huyeron, y Victor intentó perseguirlos, pero Shen lo detuvo usando su habilidad. Justo entonces, una enorme ola de meteoritos apareció y aniquiló a Victor junto con la ciudad, y después de la explosión, Fuko fue a los escombros para volver a colocar la tarjeta limitadora de Andy en su cabeza. Algunas horas después, Fuko se despertó en una cama de hospital y le gritó a Andy por ser imprudente.
Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras le decía lo asustada que estaba de terminar sola de nuevo, y Andy le dio una palmadita en la cabeza mientras le agradecía por haberlo hecho entrar en razón. Andy le mostró algunas cartas que el grupo de Ken le había dejado y le informó que el grupo ahora sería cuidado por el orfanato de Union. Después de holgazanear un poco, los tortolitos regresaron a la sala de reuniones donde Apocalypse anunció los resultados de las 6 misiones que se les habían encomendado. En un edificio abandonado en algún lugar, un hombre con un parche en el ojo tenía al negador, Unseen, atado a una silla con sangre goteando de su cuerpo invisible, y señaló que Unseen tenía la habilidad de volverse invisible a sí mismo y a cualquier cosa que reconociera como su propiedad al cerrar los ojos. Dijo que le había abierto el estómago porque no quería que huyera y luego prometió desactivar su habilidad si se unía a su facción. En la mesa redonda de las instalaciones de Union, Fuko se sorprendió cuando Apocalypse apareció para anunciar los resultados de la misión y se dio cuenta de que su sueño duró hasta el 31 de agosto. Apocalypse anunció que habían completado con éxito la primera misión, que era capturar al Yuma, Burn, y como recompensa obtendrían un 1/10 asiento en la mesa redonda, que sería ocupado por otro negador. Además, tuvieron éxito en la segunda misión, que era capturar al Yuma, It, y como recompensa reveló la ubicación del negador, Unburn. El equipo también tuvo éxito en la tercera misión al derrotar al Yuma Language, y como recompensa, Apocalypse unificó todos los idiomas del mundo al inglés. Para confirmar este premio, Shen le habló en chino a Mui, pero ella no tenía idea de lo que decía, así que él obtuvo la confirmación que necesitaba de que todos los no negadores no podían hablar nada más que inglés. Apocalypse continuó anunciando que completaron la cuarta misión al capturar al Yuma Past y como premio les dio la ubicación del artefacto Rebellion. La bestia luego anunció que habían completado la quinta misión al capturar a Spoil y les dio la ubicación de un Repair como recompensa. Esto hizo feliz a Fuko ya que ahora tenían la oportunidad de curar a Andy, pero a Andy no pareció importarle en absoluto. Desafortunadamente, el equipo falló la última misión, que era encontrar a Unseen, y Andy señaló que todos los investigadores enviados tras Unseen aparecieron muertos antes de suponer que un Repair había capturado a Unseen. Como penalización por no completar esa misión, Apocalypse creó un Yuma masivo llamado Galaxy y lo envió a la superficie. Whis invocó a un monstruo llamado Movie que transportó a todos a Tostralia. Cuando llegaron allí, Whis le explicó a Fuko que tenían que lidiar con el Yuma añadido como penalización, porque siempre poseían reglas que llevaban a la ruina de la humanidad. Justo entonces, el Yuma Galaxy creó un sistema solar, y Nico formó un equipo de científicos no negadores que trabajaban para él para transferir directamente a su cerebro algunos conocimientos sobre el nuevo mundo. Después de la transferencia, Nico informó al equipo que algunos alienígenas creados por Galaxy estaban invadiendo la Tierra, y un alienígena gigante y feo llamado Act exigió la rendición de la humanidad. Después de escuchar su discurso de villano, Whis usó su habilidad Unjustice para hacer que las naves alienígenas se destruyeran entre sí, y les dijo a Andy y Fuko que podían permitirse otra penalización, ya que ya estaban en la 99ª, porque la 100ª penalización traería el fin del mundo. Ella dijo que su máxima prioridad en ese momento era asegurar un 1/10 miembro, porque si no llenaban los asientos en 3 meses, recibirían otra penalización. Después asustó al alienígena con un discurso aterrador y asignó a Andy, Fuko y Tatiana la tarea de localizar a un Repair. Varios días después, Fuko estaba en un centro comercial enloqueciendo por la cantidad de celebridades a su alrededor, cuando Andy apareció con un traje deslumbrante e intentó seducirla. Algún tiempo antes, el dúo viajaba en un avión elegante, y Andy informó a Fuko que una subasta del mercado negro era un evento que trataba con negadores que la Unión no había podido controlar. Los que la organizan son mafiosos de todo el mundo, y siempre celebraban la subasta en lugares aleatorios, lo que dificultaba encontrarlos, pero Whis logró localizarlos. Andy dijo que la próxima subasta se celebraría a medianoche del día siguiente en un transatlántico de lujo atracado en el puerto de Río de Janeiro, y su plan era infiltrarse en el barco como invitados, usando los 3 pases que Nico hizo en un intento de encontrar a un Repair. Señaló que necesitarían algunos disfraces porque solo a unas pocas celebridades se les permitía asistir al evento. De vuelta en el presente, Fuko se asustó cuando se probó los atuendos sospechosos que Andy había elegido para ella, y él explicó que estaba tratando de causar algo de unlock al tocar su piel expuesta. Fuko recordó su discusión anterior con Whis, donde expresó su preocupación de que sería una carga para Andy y Tatiana durante la misión, pero Whis le dijo que creía que su habilidad Unlock eventualmente se volvería lo suficientemente poderosa como para derrotar a Dios.
Ella quería que Fuko trabajara más con Andy y se enamorara de él, para que se volviera lo suficientemente fuerte como para anular el Ragnarok que se acercaba rápidamente. En el presente, Fuko eligió una versión de Walmart del atuendo de Cardi B para la Met Gala como su disfraz, y mientras se alejaban del centro comercial, Andy comenzó a asustarla de nuevo. Así que usó su habilidad Unlock para hacerlo entrar en razón. Mientras se sentaban a la orilla, Andy admitió que no estaba seguro de quién era el dueño original de su cuerpo entre él y Victor, pero Fuko prometió que siempre lo traería de vuelta sin importar cuántas veces Victor tomara el control. Cuando fue a ayudar a Andy a levantarse, pero no llevaba sus guantes, así que su Unlock se activó cuando lo tocó, haciendo que Tatiana apareciera de la nada y lo aplastara. Tatiana dijo que el plan era que el dúo de Unlock no muertos se infiltrara en el lugar de la subasta, como una pareja casada, mientras ella investigaba el exterior de la instalación. Algún tiempo después, Foucault y Andy entraron en el edificio de la subasta con sus disfraces, y cuando llegaron al salón de baile, Foucault se asustó al escuchar a algunos nobles hablar casualmente sobre los Yuma. Fueron a una parte relajante del edificio donde Andy explicó que podían hablar inglés gracias a un artilugio que Shen les había dado. Foucault se preguntó si las personas que estaban siendo subastadas llevaban una vida miserable como la suya, y Andy le dio una charla de ánimo antes de afirmar que estaba del lado de Union. En otro lugar, un Reaper se hizo pasar por una pareja casada con su asistente, Latla, y cuando algunos guardias intentaron dispararle, los destruyó en un abrir y cerrar de ojos antes de convocar a los otros miembros de su grupo, Feng y Creed. Tatiana los vio conspirando, así que informó al equipo que 4 negadores se habían infiltrado en el barco. Huiz explicó que eran un grupo de cazadores de negadores que los recolectaban por la fuerza como parte de su misión para vengarse del mundo. Fuko saltó a la espalda de Andy mientras se preparaban para enfrentarse al grupo de canallas. Andy corrió al salón de baile llevando a Fuko a cuestas y noqueó a un guardia que intentó detenerlo antes de ordenar a Tatiana que le entregara su espada. Pronto llegó a un pasillo donde algunos guardias comenzaron a dispararles con balas, y cuando Tatiana le entregó a Andy su espada, Fuko creó una explosión de Unlock que los llevó a una parte inferior del barco. Andy subió corriendo unas escaleras con Fuko a cuestas y llegó a un pasillo que estaba lleno de dinamita, la cual explotó inmediatamente. En otro lugar, un chico negador llamado Chikara estaba siendo acorralado por un guardia y detuvo al guardia usando su habilidad. Pero cuando intentó huir, el guardia comenzó a moverse de nuevo. Se dio cuenta de que no podía detener al guardia y escapar al mismo tiempo, así que se preguntó qué haría. Hace algún tiempo, Chikara se asustó cuando notó que todos en su escuela, excepto él, ahora hablaban inglés, y cuando despotricó en japonés, fue repentinamente tomado como rehén por un grupo de hombres de traje. En el presente, Chikara comenzó a temblar al darse cuenta de que el efecto de sus poderes había desaparecido, y el guardia Yakuza intentó dispararle en la pierna, pero fue eliminado por Unrepair. Mientras un Reaper se acercaba a él, señaló que la habilidad de Chikara le permitía detener el movimiento de otros siempre y cuando él no se moviera, y dijo que Chikara era el tipo de negador restringido que había estado buscando. Chikara intentó actuar como una persona normal, hablando el tipo de inglés terrible que esperarías de una chica de compañía japonesa, y Creed no se lo creyó, así que decidió ponerlo a prueba apuntándole con una ametralladora. Mientras contaba desde 5, Chikara temió por su vida. Pero cuando Creed abrió fuego, Andy lo protegió de las balas con su cuerpo. Fuko también saltó a la escena y le dio a Chikara el dispositivo de corbata, que le permitió entender su idioma. Un Reaper le cortó la garganta a Andy, haciendo que su sangre brotara, y dijo que la herida de Andy no se curaría hasta que muriera. Cuando Andy intentó cortarle la cabeza, un Reaper dijo que era inútil porque su habilidad... Negó todas las habilidades curativas y les ordenó entregar a Chikara para eliminarlo y transferir sus poderes a alguien más útil. Sin embargo, Andy lo embistió y cuando Fuko le cortó la cabeza, él le propinó un cabezazo volador literal a un Reaper. Tatiana hizo una entrada dramática al estrellar a Creed contra una pared y Andy intentó eliminar a un Reaper con una de sus técnicas de espada, pero este esquivó y le cortó los brazos. Andy intentó contraatacar impulsando sus brazos hacia un Reaper, pero Latla bloqueó el ataque con su habilidad. Un Reaper elogió a Andy y Fuko por su valentía y dijo que Chikara era un perdedor sin agallas que merecía morir porque su propia cobardía no le permitía usar sus poderes correctamente. Luego habló de sus planes para dominar el país, y Andy logró sacar a Latla de la ecuación salpicándole sangre en los ojos. Sin embargo, un Reaper lanzó una cuchilla a Chihiro, y Andy intentó bloquear, pero esta atravesó su brazo y se clavó en el estómago de Fuko.
Andy estaba a punto de desatar su forma de bestia de batalla sobre el tipo, pero Fuko lo detuvo, y un Reaper abandonó el área cuando aparecieron unos guardias armados. Cuando los guardias intentaron matarlos, él recordó las últimas palabras de su madre, y esto le permitió detener las balas usando una versión potenciada de su habilidad inamovible. Mientras tanto, Creed disparó su ametralladora a Tatiana, pero las balas no pudieron penetrar su armadura en absoluto, así que le lanzó una granada. La granada tampoco causó ningún daño, y ella intentó arrancarle la cabeza de un puñetazo, pero Feng bloqueó su ataque, permitiendo a Creed lanzarle aún más granadas. Mientras Tatiana se preguntaba cuál era la habilidad de Feng, él la empujó repentinamente al suelo, y ella notó que su armadura se había agrietado por su habilidad de negación de alguna manera. Andy entonces le informó que Fuko había sido herida por un Reaper, y dijo que necesitaban derrotar a un Reaper en la próxima hora porque a Fuko solo le quedaba ese tiempo de vida. Al escuchar esto, Tatiana recordó el encuentro que tuvo con Andy cuando se conocieron, y después de la reunión de ese día, llamó a Andy a una habitación privada para tener un duelo con él. Allí le dijo a Andy que nunca lo aceptaría como miembro del equipo por haber destruido a Gina, y mientras lo atacaba con sus brazos robóticos, dijo que él no tenía idea del sentimiento que ella había tenido por él durante 40 años. Sin embargo, Andy dijo que sabía que ella estaba enamorada de él, y la derrotó a pesar de todo, así que Tatiana lanzó un aluvión de golpes para vengarse. Cuando un brazo robótico se acercó a Fuko, Andy logró salvarla usando su mitad superior mientras su mitad inferior fue destrozada por uno de los brazos robóticos, y Tatiana se dio cuenta de que la habría matado si él no la hubiera protegido. Nico le dijo a Tatiana que se calmara porque su próxima misión revelaría si el dúo estaba hecho para el equipo, y Andy de repente se abalanzó sobre ella sin ropa. Después de recibir el Excalibur de Andy en la cara, el traje robótico de Tatiana comenzó a sobrecalentarse, y Nico le dijo a Andy que sacara a Fuko de allí porque su traje robótico estaba destinado a contener su habilidad, la cual era capaz de aniquilar una ciudad entera. Sin embargo, Fuko la agarró y confesó entre lágrimas que fue ella quien mató a Gina usando su habilidad de desbloqueo, añadiendo que Andy solo estaba luchando para protegerla. Se disculpó con Tatiana y prometió compensar la pérdida de Gina antes de pedirle que fueran amigas. Tatiana recuperó el control de repente y luego se dieron la mano para sellar su nueva amistad. En el presente, Andy escapó de los guardias armados con Chikara y Fuko y le dijo a Tatiana que no podía apoyarla. Así que ella le dijo que fuera a la superficie mientras abría su traje robótico. Tatiana dijo que no los perdonaría por herir a su querida amiga y liberó completamente su habilidad. Creed le disparó con su ametralladora, pero sus balas se derritieron al impactar con su armadura robótica, así que liberó un gas venenoso para eliminarla. Hace algunos años, la habilidad de Tatiana se activó durante su fiesta de cumpleaños, lo que llevó a la muerte de sus familiares y de todos los que estaban en las cercanías. Huyó sin rumbo hasta que fue acogida por la mafia, que intentó venderla al mejor postor. Sin embargo, Billy la salvó disparando a toda la escoria criminal en la sala de subastas, y ella intentó convencerlo de que la destruyera, pero Billy le dio algunos bocadillos en su lugar. Él explicó que su habilidad creaba una barrera intocable desde la superficie de su cabello y piel, y la llevó a la sede de Union, donde Nico le diseñó un cuerpo robótico. Billy le aseguró que sus poderes eventualmente serían usados para proteger a alguien, y le aconsejó que los desatara cuando llegara el momento. En el presente, Tatiana creó un campo intocable masivo que destruyó la nave, permitiendo a Andy tener una vista clara de un Reaper. Mientras flotaban en el cielo llevando a sus damiselas, Andy disparó una bala de dedo a un Reaper. Latla usó una vez más su habilidad para cambiar la trayectoria de la bala, así que Andy disparó varias balas más hacia ellos, las cuales también fueron evadidas. Cuando los embistió, un Reaper activó unos propulsores de cohete adicionales en su pierna, y Andy le dijo a Chikara que tenían que resolver las cosas allí, porque Fuko moriría si dejaban que las cosas se les escaparan. Le dijo a Chikara que usara su habilidad, así que Chikara respiró hondo antes de activar su inamovible. Un Reaper notó que estaba congelado en el aire, pero sintió que era un punto muerto porque el grupo de Andy tampoco podía moverse, y se preguntó si era una táctica desesperada para ganar tiempo. Andy le disparó una bala de dedo, pero esta se detuvo en el aire, y un Reaper inicialmente pensó que había fallado, pero luego se dio cuenta de que Andy estaba disparando desde un punto detrás de la novia de Chikara, Vision. Andy le ordenó a Chikara que desactivara su habilidad, y cuando lo hizo, la bala congelada golpeó a Latla en la espalda. Le dijo a Chikara que la reactivara, pero notaron que un Reaper había desaparecido repentinamente de su campo de visión. El canalla apareció sobre ellos y usó un artefacto llamado Blade Runner para partir a Andy por la mitad.
Chikara intentó congelar a un Reaper de nuevo, pero fue demasiado lento una vez más, ya que un Reaper les disparó múltiples cortes de Blade Runner. Chikara logró congelar los cortes, pero un Reaper señaló que estarían muertos si él parpadeaba de nuevo. Andy dijo que casi había descubierto la habilidad del Atla, y luego le dijo a Fuko que lo apostarían todo a su factor aleatorio de mala suerte. Justo entonces, Tatiana apareció y creó un campo intocable que los impulsó a través de los cortes de un Reaper. Un Reaper cegó a Chikara con sangre y les disparó otro corte de Blade Runner, y Andy lo neutralizó con un corte sangriento llamado Luna Creciente Carmesí. Fuko luego besó a Andy en la mejilla y él le dijo a Chikara que necesitaban su poder porque un meteorito estaba a punto de caer sobre ellos. Justo entonces, un Reaper volvió a cortar a Andy y él cayó al río junto con el meteorito que provino de la mala suerte de Fuko. Pensando que Andy estaba acabado, un Reaper cargó contra Chikara, pero el cobarde finalmente mostró algo de valor al detener a un Reaper justo a tiempo para que Andy disparara una bala directamente a su pecho. Latla llevó al herido un Reaper a la boca de una ballena y les dijo que no moriría ese día antes de escapar con su equipo. Después de que se fueron, Fuko comenzó a preocuparse por su herida, así que Andy confirmó que la habilidad de un Reaper había sido desactivada, mostrándole que su cuerpo se estaba regenerando. Agradeció a Fuko, Tatiana y Chikara por ayudarlo con sus habilidades, y después le dieron a Chikara una semana para que decidiera si quería unirse a ellos en Union o no. Una semana después, Fuko y Andy esperaron a Chikara fuera de su escuela, y cuando quedaban 10 minutos en el reloj, se llevaron el susto de su vida al ver a un Reaper en una forma más pequeña. Cuando Fuko le preguntó cómo sobrevivió, él dijo que murió por el disparo de Andy en el corazón, pero que después terminó luciendo así. Les aseguró que volvería a su tamaño original en poco tiempo, y Andy de repente lo envió volando con un puñetazo. Actuaba extrañamente alegre a pesar de que le acababan de sacar los dientes, pero Andy lo agarró de la camisa y dijo que quería causarle más dolor porque no estaba satisfecho con solo dispararle en el pecho. Un Reaper se disculpó y le preguntó a Fuko sobre su herida, así que ella le dijo que había sido atendida por un médico. Luego le entregó a Fuko una pistola como regalo, e inmediatamente ella la tocó. Ella vio una visión de un ser todopoderoso destruyendo el mundo. Gritó y dejó caer la pistola al suelo antes de preguntarle a Andy qué era. Cuando Andy recogió la pistola, tuvo la misma visión, y cuando le preguntaron a un Reaper qué habían visto en la visión, él dijo que era Dios. Un Reaper dijo que él y su equipo decidieron gobernar el mundo antes de que Dios llegara, porque se dieron cuenta de que nadie tenía oportunidad de derrotarlo. Andy dijo que sería un reinado corto, pero un Reaper dijo que su equipo tenía una ventaja porque podían dar el siguiente paso, a diferencia del grupo de Andy. Mientras Andy intentaba descifrar lo que quería decir, recibió una llamada de Union, informándole que los miembros de Union estaban luchando contra cazadores de negadores en 2 ubicaciones separadas. Un Reaper reveló que el nombre de su grupo era Under, y dijo que harían que el mundo diera un vuelco para que pudiera volverse justo. Voló más lejos de ellos y ofreció interceder por ellos ante Dios si se unían a su grupo, pero Andy argumentó que él sería capaz de derrotarlo porque existe. Después de que se fue, Andy declaró con orgullo que se unirían para derrotar a Dios y su aterrorizado Chikara, así que intentó huir. Sin embargo, Andy lo alcanzó, y cuando vio cómo Fuko se emocionaba con el edificio de la escuela de Chikara, le pidió que les diera un recorrido por su escuela. Cuando entraron, Andy le dijo a Chikara que el mundo terminaría en enero si acumulaban más penalizaciones, y Chikara dijo que tenía que vivir lo suficiente para expiar la muerte de sus padres. Durante sus años pasados, Chikara regresaba de un viaje de compras con sus padres, y después de cruzar la carretera, su habilidad inamovible se activó por primera vez, haciendo que sus padres se congelaran en medio de la carretera. Cuando el camión Kun se acercó a ellos, Chikara intentó salvarlos, pero fueron brutalmente isekai'd. Su padre murió inmediatamente, pero su madre sufrió graves heridas que la enviaron al hospital hasta el último día de su vida, cuando le dijo a Chikara que se convirtiera en alguien que actuara por los demás antes de fallecer. Esta historia conmovió a Fuko hasta las lágrimas porque podía identificarse con ella basándose en su propio pasado trágico, y Chikara hizo que los momentos fueran aún más cercanos para ella al mencionar cómo intentó quitarse la vida después de descubrir que él fue la causa de su fallecimiento. Con lágrimas brotando de sus ojos, les dijo que decidió vivir porque sentía que era lo que sus padres querrían para él, y les dijo que quería unirse al equipo. Justo entonces, el amigo de Chikara, Ryo, se acercó y comenzó a hablar con su amigo sobre sus planes universitarios. Cuando Andy dijo que era hora de irse, Chikara agradeció a Ryo por todo y se despidió de él antes de entrar en el coche de Andy.
Allí le dijo a Andy que quería borrar los recuerdos de Ryo sobre él, así que Andy hizo que Nico borrara los recuerdos de su amigo y Chikara lloró mientras el coche avanzaba. Fuko le dijo a Andy que le enseñara a luchar porque quería derrotar a Dios, y él aceptó. Algún tiempo después, el escuadrón de Unión se reunió en la mesa redonda y Apocalipsis vino a informarles. Hace algún tiempo, Tatiana le preguntó a Billy por qué se puso sus espuelas ese día, y él le dijo que era porque estaba usando el sonido para ver a su alrededor. Tatiana dijo que no los necesitaba porque ya la tenía a ella y le recordó que le había prometido ser sus ojos, así que él la calmó diciendo que la necesitaba. En el presente, Apocalipsis les informó que las 4 misiones disponibles tenían la 100ª penalización en juego y anunció que cada misión estaba abierta a todos los que vivían en la Tierra. La primera misión era neutralizar a un Yuma llamado Primavera, siendo el premio la ubicación del artefacto Aegis. La segunda era neutralizar al Yuma llamado Verano, y el premio para esa era la ubicación del negador, Inmutable. La tercera misión era capturar al Yuma Otoño, y el premio para esa era la adición del Yuma llamado Fantasma. La cuarta misión era la neutralización del Yuma Invierno, y la recompensa era la ubicación de un artefacto llamado Recuerda. Apocalipsis dijo que la fecha límite de las misiones era diciembre y la penalización por no completarlas era la adición del Yuma llamado Revolución. Shen preguntó si Mui podía participar en las misiones, así que Whis dejó claro que todos, incluidos los que estaban fuera de la mesa redonda, eran libres de unirse a cualquiera de las misiones. Billy los interrumpió señalando que si algunos de ellos morían antes de tener una oportunidad en la penalización 101, sellaría su destino a la derrota. Dijo que solo necesitaban eliminar 3 de los 4 objetivos y sugirió lanzarles bombas nucleares. Tatiana dijo que su plan causaría la muerte de muchas personas inocentes, y Billy dijo que estaba bien porque sería lo único que perderían. Luego llamó ingenua a Whis por buscar siempre un mejor resultado, y dijo que era imposible para cualquiera de ellos derrotar a Dios. De repente disparó algunas balas a todos, y todos evadieron el ataque excepto Ishin, quien fue alcanzado mientras intentaba proteger a Phil. Andy apuntó sus armas a Billy, y Andy dedujo que Billy estaba de alguna manera conectado con los recientes eventos villanos que enfrentaron. Mientras Nico operaba a Ishin, Billy lo provocó, así que Top le pateó los dientes. Sin embargo, Billy apareció de repente en la mesa y anunció que la mesa redonda ahora pertenecía a Ander, mientras los otros miembros del grupo aparecían sobre un monstruo volcánico. Luego afirmó que él sería quien derrotaría a Dios, y Tatiana estaba en un estado de incredulidad, ya que su papá Rhys había traicionado a su equipo. Les dijo que el tipo que estaban viendo no era Billy, porque su habilidad, inconcebible, solo le permitía golpear objetivos con su arma que normalmente serían imposibles al hacer rebotar las balas en las superficies. Cuando un Reaper lo llamó jefe, todos se dieron cuenta de que era un traidor, así que Top intentó atacarlo usando movimientos de Wally West, pero él venció fácilmente al aspirante a velocista antes de regenerarse usando la habilidad de no muerto. Mientras el resto del escuadrón de Unión atacaba a Billy, él usó la habilidad de Whis para detenerlos antes de ordenar al monstruo, Burn, que los apartara. Después de que esquivaron el ataque del monstruo, le pidió a Tatiana que le entregara su habilidad, pero Fuko la defendió disparándole en la cara con el arma artefacto. Whis enfatizó que necesitaban impedir que tomara la mesa redonda, o de lo contrario, perderían su forma de oponerse a Dios. Así que Andy se ofreció a detenerlo usando el desbloqueo de Fuko. Whis organizó a todo el escuadrón de Unión y les asignó roles especiales que apoyarían el ataque de Andy y Fuko, a excepción de Tatiana, a quien se le pidió que se mantuviera al margen. Mientras los agentes de Ander cabalgaban sobre Burn, un Reaper habló de lo fácil que era tomar la delantera a los farsantes de Union, pero Billy le dijo que no sería fácil porque pronto vendrían a detener su impulso. Un Reaper dijo que le sorprendía que su jefe terminara siendo el tercer asiento en Unión, ya que era la primera vez que se conocían, y aceptó cooperar con él, pero dejó claro que su objetivo era lo que venía después de derrotar a Dios. Le preguntó a Billy si los traicionaría, y Billy respondió que no lo haría porque su grupo no operaba bajo algún motivo vago como la justicia, lo que significaba que la confianza dentro de su organización se derivaba del interés mutuo. Mientras tanto, después de que Whis asignó a todos en el equipo a sus roles, Fuko le dijo a Tatiana que Billy era una persona maravillosa, y Tatiana la abrazó mientras le decía que salvara a Billy por ella. Después, Fuko se subió a la espalda de Andy, y él se lanzó hacia arriba para enfrentar al equipo de Billy. Mientras volaban por el aire, Fuko dijo que deberían concentrarse en derribar a Burn y luego hablar con Billy, pero Andy la molestó al recordarle que le había disparado a Billy en la cara hacía solo unos minutos.
Luego admitió que quería hablar con Billy porque le resultaba difícil creer que Billy formaría una organización completamente nueva por una diferencia de políticas, pero dijo que le daría un sándwich de nudillos por hacer llorar a Tatiana. Cuando tuvo una visual de Bourne, le preguntó a Hui si las cosas estaban preparadas por su parte, y cuando ella dijo que sí, él se lanzó a sí mismo y a Fuko por encima de Billy y su grupo. Inmediatamente Billy los vio, activó su habilidad Injusticia, pero antes de que pudiera lanzar un ataque, Andy le cortó el cuello mientras Fuko lo besaba en la mejilla. Luego lanzó su cabeza a la boca de Bourne, y Fuko les advirtió que una enorme racha de mala suerte se acercaba mientras Andy se dirigía al estómago del monstruo. Justo entonces, el monstruo recibió una descarga de aproximadamente 1.000.000 de voltios de electricidad, y uno de los científicos de Nico lo congeló usando el sistema de enfriamiento de la instalación. Billy dijo que solo les daría tiempo ya que el cuerpo completamente desarrollado del monstruo pronto se regeneraría, pero Fuko les advirtió que otra racha de mala suerte se acercaba y los científicos usaron una enorme arma especial para apuñalar al monstruo. Todos celebraron la derrota de Burn, pero el equipo de repente notó que Tatiana había desaparecido. Andy le propinó un Detroit Smash a Billy, pero él regeneró su cuello roto usando la habilidad de no muerto de Andy, así que Andy le pidió a Fuko que le entregara las armas que sostenía. Billy comenzó a moverse rápidamente por el campo de batalla usando la habilidad imparable de Top y pateó a Andy, pero Andy logró cortarle la pierna cuando hizo contacto. Billy regeneró su pierna y usó Injusticia para hacer que Fuko saltara de la plataforma. Mientras Andy saltaba para salvarla, se dio cuenta de que la habilidad principal de Billy era copiar las habilidades de negación de otros, y Bourne de repente volvió a la vida. Cuando el equipo notó esto, Whis preguntó por el bienestar de Andy y Fuko, y se quedó atónita cuando Tatiana le dijo que estaba volando hacia Billy mientras los llevaba a ambos. Cuando Whis mencionó sus órdenes de mantenerse al margen, Tatiana dijo que necesitaba hablar con él desesperadamente, así que Whis le dijo que la operación dependía de si ella todavía tenía sentimientos por Billy o no. Cuando el trío llegó de nuevo a la plataforma, Tatiana intentó hacerlo entrar en razón, pero él le dijo que ella no importaba y usó Injusticia contra ella. Sin embargo, Tatiana liberó un campo intocable que aplastó a Billy contra la pared, permitiendo a Fuko agarrar a Apocalipsis. Andy amenazó con derrotar a Apocalipsis para que los villanos no obtuvieran sus recompensas, pero Apocalipsis se liberó abrumando a Fuko con visiones traumatizantes. Sin embargo, Phil agarró a Apocalipsis, y Billy les dijo que se lo dejaría por el momento, pero les informó que se llevaría algo llamado Aereg antes de escapar. Después de que se fue, Whis pidió al grupo que se reuniera. Todos se congregaron en el lugar que solía ser la mesa redonda, y Apocalipsis, que ahora estaba encarcelado, siguió despotricando sobre las diferentes formas en que planeaba matarlos. Cuando Whis le pidió a Nico un informe de daños, él dijo que las cosas no eran tan malas como pensaban, porque habrían sido mucho peores si hubieran iniciado otra pelea en lugar de forzar un empate robando a Apocalipsis. Luego preguntó si Fuko estaría bien, así que él confirmó que eventualmente mejoraría. Andy dijo que notó que las cosas estaban mal desde que escuchó la política de Whis con respecto a las misiones con Galaxia como penalización. En aquel entonces, Whis dijo que primero movilizarían a todos sus miembros para completar las 3 primeras misiones y aceptarían la penalización porque se estaban enfocando en fortalecer sus fuerzas. En el presente, Andy dijo que era una decisión extraña dado el hecho de que el Ragnarok se acercaba, y Shen dijo que también había sentido curiosidad por la familiaridad de Whis con Victor porque los vio arriesgarse mutuamente durante su batalla. Mencionó el hecho de que Andy no había sacado a Victor en casi 200 años, y también señaló que Victor sabía de la existencia de la galaxia antes de que se añadiera la regla, lo que hacía parecer que vivía en un mundo donde la galaxia existía. Miko comentó que lo del arca que Billy mencionó le causó curiosidad, ya que la Unión no tenía ningún registro de datos para un artefacto llamado arca. En ese preciso instante, Whis se quitó el casco y les aseguró que no estaba usando su habilidad sobre ellos, antes de revelarles que el mundo en el que vivían estaba en un bucle constante. Ella explicó que el mundo se encontraba en un ciclo incesante de destrucción y renovación, obra de la mano de Dios, y afirmó que la Unión era una organización creada específicamente para detenerlo. Todos se quedaron sorprendidos, pero Fuko dedujo que las imágenes del artefacto que ella había visto eran de antes de que las cosas fueran recreadas. Whis dijo que era la historia de su propia incompetencia, razón por la cual había reunido a negadores poderosos con el fin de aniquilar a Dios. Andy le preguntó cómo era posible que ella fuera la única que supiera del bucle, así que ella reveló que había estado usando el arca para experimentarlo de primera mano. Cuando Andy le pidió que diera pruebas, ella respondió que explicaría cómo comenzó el mundo y cómo terminaría. Comenzó revelando que todo en el planeta sería hecho pedazos, y un nuevo planeta se formaría mientras los fragmentos del viejo mundo permanecerían flotando en el espacio exterior.
le dijo a Fuko que los meteoritos que caían del espacio cada vez que ella usaba su desbloqueo eran precisamente estos fragmentos del viejo mundo, y Fuko se sorprendió muchísimo porque a ella le habían enseñado algo completamente diferente en la clase de ciencias. Como prueba de su propio bucle, ella señaló correctamente que Andy tenía un lunar en su oreja derecha, y esto les hizo darse cuenta de que ella y Victor solían ser compañeros de baile íntimos en el dormitorio. Andy dedujo que ella y Victor estaban colaborando durante estos bucles porque Victor no podía morir ni siquiera cuando el mundo era destruido, y Whis utilizaba el arca para comunicarse directamente con él. Whis afirmó que solo había dos maneras de eludir las reglas. La primera y más importante era que Andy muriera, y la segunda era acabar con Dios. Ella supuso que la insurrección de Billy se debía a que la noticia del bucle se había filtrado y decidió expiarlo quitándose la vida. Sin embargo, todos en el grupo le dijeron que no siguiera adelante con eso porque creían firmemente en ella, e Ishin montó una nueva mesa redonda en la que todos se sentaron. Durante su reunión, Whis dijo que necesitaban aprender a Billy, aplastar a Ander y recuperar todo lo que ese grupo les había arrebatado. Ella asignó especialmente a Andy y Fuko la tarea de verificar la legitimidad de un libro en particular, el cual, según ella, contenía los eventos pasados y futuros del mundo, escritos por un artefacto específico. Whis sacó un libro de su abrigo y Fuko se quedó completamente en shock al verlo, porque era una copia del manga Boku no Pico que ella consideraba una verdadera obra maestra. También sacó una copia de un manga falsificado de Blue Lock, donde un club de fútbol espacial estaba a punto de hacer explotar una escuela entera, pero el disparo en espiral de justicia del capitán destruye todos los objetivos y restablece la paz en el universo. Fuko se dio cuenta de que la historia era muy parecida a la forma en que Whis había derrotado a la raza alienígena que invadió cuando Galaxy entró en vigor. Sacó varias otras copias de manga y dijo que necesitaban investigarlas porque podrían estar conectadas con otras batallas importantes. Fuko mencionó el hecho de que nadie sabía absolutamente nada sobre el autor de estos mangas, así que Whis le informó que fueron dibujados con un artefacto llamado G-Liner, y explicó que los objetos dibujados por sí mismos no se veían afectados por la adición de nuevas reglas. Esto significaba que el manuscrito original no caía bajo la unificación del lenguaje, y por lo tanto seguiría estando en japonés. Whis entonces les dijo a Andy y Fuko que quería saber el estado del manuscrito en bruto y obtener información sobre el autor, Ano Un. Andy se dio cuenta de que el objetivo estaría en la editorial, así que decidió que crearían un manga romántico espectacular para la misión. Algún tiempo después, Andy y Fuko fueron conducidos a una habitación especial por uno de los subordinados de Nico llamado Miko. Y mientras estaban allí, Fuko se dio cuenta de que era más inexperta en la creación de manga que el propio autor de Tokyo Revengers. Andy activó un programa de computadora para ayudar con el proceso de creación del manga y animó a Fuko hasta que finalmente encontró algo de motivación para dibujar. Mientras dibujaba el manga, le dijo a Andy que creía que sería capaz de desatar golpes de mala suerte mucho más grandes si comprendía mejor sus propios sentimientos. Varias horas después, tras beber unas 5 docenas de Red Bull, finalmente terminó su primer manuscrito de manga, y Andy quedó realmente impresionado por su trabajo, así que él decidió encargarse de hacer los guiones gráficos para ello. Justo en ese momento, Mui y Miko aparecieron para ayudarlos, y las cosas se salieron aún más de control cuando Tatiana también se unió al grupo de entusiastas del manga. Algunas horas más tarde, Andy le informó a Fuko que había terminado con el guión gráfico, así que Fuko y los demás se pusieron en marcha a toda velocidad, dibujando las páginas del manga a una rapidez increíble. Whis finalmente se unió a la fiesta también, y mientras dibujaba con ellos, Fuko le preguntó por qué nada en el manga insinuaba algo sobre la traición de Billy. También señaló algunas inconsistencias en la escritura, lo que llevó a Whis a concluir que el autor había omitido cosas intencionalmente. Fuko literalmente se congeló, convirtiéndose en una columna de hielo, al ver lo increíblemente asombroso que era el dibujo de Whis, pero trabajó varias horas más hasta que finalmente terminó el manga, al que tituló Undead Unlock. Al día siguiente le mostró su manga a una editora, y después de una dura crítica, la señora accedió a presentarlo al concurso. Después llevó a Fuko a una habitación donde encontró el manga que estaban buscando con tanto ahínco. Y mientras la editora hablaba sobre los arcos inéditos del manga, el Escuadrón de la Unión se dio cuenta de que estaba relacionado con los eventos actuales y futuros del mundo. Whis inmediatamente les ordenó encontrar a Ano Un porque quería los detalles del futuro antes de que los agentes de Under pusieran sus manos sobre ellos. Mientras tanto, Fuko vio a la editora, Tayoka, hablando por teléfono con Ano, así que pidió hablar con ella, y Andy la asustó para que accediera a la petición de Fuko. Cuando le entregó el teléfono a Fuko, esta le dijo a Ano que quería conocerla, y la autora les dijo que fueran a verla a Canadá, donde se encontraba en ese momento. En el avión rumbo a Canadá, Andy disfrutó de una comida de 5 estrellas y le dijo a Fuko que la autora era bastante sospechosa, porque solo se comunicaba con el personal editorial a través de llamadas telefónicas silenciosas y cartas durante los 20 años que habían trabajado juntos.
También mencionó el hecho de que a la Unión le estaba costando mucho trabajo capturar a esta creadora de manga enmascarada, y dijo que estaba decidido a atraparla a toda costa. Unas horas más tarde, Andy y Fuko llegaron al parque en Canadá donde debían encontrarse con Anno, y Fuko notó que allí era otoño. Se sentaron en un banco y comieron algunos bocadillos de McDonald's, y mientras discutían sus planes para fumar a la autora, no tenían ni la menor idea de que ella ya estaba leyendo su manuscrito justo detrás de ellos. Ella preguntó si querían saber la razón de la traición de Billy, cómo derrotar a los Yuma, el misterioso pasado de Andy y cómo derrotar a Dios. Dijo que eso tenía un precio, y de repente algunos Yuma araña aparecieron detrás de ella, pero no pareció inmutarse, ya que sabía que era su territorio. Les dijo que estaban a punto de enfrentarse al Yuma de otoño y que definitivamente se harían más fuertes después de derrotarlo. Declaró el inicio del arco de otoño, pero cuando las arañas intentaron atacarlos, explotaron en un montón de baba, lo que causó una gran decepción a Anno. Andy apuntó su espada hacia Anno mientras le preguntaba si conocía el futuro, pero ella apareció de repente frente a Fuko y le dijo que el otoño llegaría muy pronto. Cuando Fuko escuchó un grito, corrió para ver qué estaba pasando, a pesar de las advertencias de Anno, y llegó a un lugar donde revivió el trágico recuerdo de la muerte del profesor zombie durante la batalla contra Spoil. Poco después, los tres llegaron a un río donde el Yuma de otoño y sus secuaces los esperaban al otro lado. Anno dijo que era un Yuma que se alimentaba de las autobiografías de las personas, y vieron al monstruo transformar la cabeza de su víctima en un libro, el cual leyó brevemente antes de devorarlo. Autumn pidió una historia más interesante y rara antes de enviar a sus monstruos araña hacia ellos, y Andy cargó contra ellos con Fuko a su espalda, derribando a varios Yumas araña antes de disparar una bala directamente a Autumn. Sin embargo, su bala no causó ningún daño a Autumn, y el Yuma de otoño transformó la pierna de Andy en una pila de libros, así que él se la cortó para regenerar una nueva. Mientras tanto, Anno se cortó el brazo izquierdo y se adjuntó una versión del brazo de Andy, que ella misma dibujó antes de lanzar un ataque masivo de bala de dedo contra Autumn. Autumn se regeneró del ataque, y Anno se llevó a Andy y Fuko en una aeronave antes de que un Reaper llegara a la zona. En el avión, ella les dijo que no podía regenerar su mano izquierda porque solo podía manifestar un dibujo a la vez, pero afirmó que estaba bien porque no la necesitaba para dibujar manga. Cuando llegaron a su base, Anno dibujó una garra del Yuma de otoño y dijo que ayudaría a Andy a potenciar su poder conectándose con su pasado. Cuando lo golpeó con la garra, él se transformó en un libro gigante que se extendía más allá de la atmósfera terrestre. Fuko se sorprendió muchísimo por el tamaño colosal del libro, entonces Anno explicó que era así porque la porción de Víctor también estaba incluida, y añadió que eso representaba el tiempo que él había vivido. Cuando Fuko preguntó si tenía que leerlo todo para aprender sobre el pasado de Andy, Anno dijo que simplemente tenía que entrar en el libro, y transformó a Fuko en una versión espiritual de sí misma usando un artefacto llamado Soul Calibur. Usando el artefacto, transformó el espíritu de Fuko en un Rasengan y la sumergió en los libros de recuerdos de Andy. Un tiempo después, Fuko despertó en una tierra desierta y se dio cuenta de que estaba dentro de las memorias de Andy. Justo en ese momento, un vaquero apareció e intentó fumarla, pero una versión pasada de Andy la salvó de la bala. Cuando ella lo llamó Andy, él dijo que no tenía ni idea de quién estaba hablando, y su compañera, Josh, la agarró mientras le preguntaba por qué intentaba seducir a su capitán. Mientras Josh la sujetaba, Fuko habló algo de inglés mientras se presentaba a Andy y le revelaba que conocía su futuro. Después, el vaquero la llevó al bar de una mujer cuya hija habían salvado, y bebieron hasta que su compañero se desmayó por completo. Unos minutos más tarde, Fuko pidió unirse a su tripulación, así que Andy la sometió a una prueba de valor que ella superó debido a la gran confianza que tenía en él. Justo en ese momento, unos vaqueros enemigos les dispararon, y los compañeros de Andy lograron salvar a Fuko, aunque ellos mismos recibieron disparos durante el ataque. Después de que murieron, Andy entró en modo bestia mientras destruía a los vaqueros enemigos usando hachas, y finalmente aceptó el hecho de que era un no muerto. Al día siguiente, enterraron a los difuntos compañeros de tripulación de Andy, y la dueña del bar se sintió culpable por haber llevado a los vaqueros enemigos hasta allí. Así que Andy le dijo que vertiera un poco de whisky en su tumba cada año hasta que ella muriera. Después, Andy y Fuko se embarcaron juntos en una aventura, y lucharon contra varios tipos malos durante muchísimos años. Una noche, sus nuevos compañeros Ash y Camus no creyeron que Fuko fuera una negadora de la suerte, así que ella usó su habilidad para hacer que la camarera les derramara un poco de cerveza encima. Más tarde se encontró con Andy a la orilla de un río, y tuvieron una profunda conversación sobre la muerte antes de que Andy le dijera que fuera a su memoria más antigua.
Mientras se desvanecía con lágrimas en los ojos, prometió besarlo en el futuro y finalmente apareció frente a un edificio en la memoria más antigua de Andy. Mientras Fuko se preguntaba dónde estaba, Víctor apareció frente a ella y le pidió que se fuera de inmediato. Sin embargo, ella se negó rotundamente a hacerlo porque estaba decidida a descubrir el pasado de Andy e intentó dispararle, pero él apareció detrás de ella y le dijo que la desviviría sin dudarlo. Cuando Fuko preguntó por qué quería acabar con ella, él dijo que era porque no quería que ella volviera a espiar sus recuerdos, y también porque eso le permitiría borrar lo único que le impedía tomar el control total del cuerpo de Andy. Fuko se rindió, así que él le disparó con una bala de dedo. Ella despertó en un periodo diferente de las memorias de Andy, donde Víctor apareció detrás de ella y la desvivió de nuevo. Después de despertar en un nuevo periodo de tiempo, intentó huir, pero Víctor la atacó usando su expansión de dominio. Sin embargo, Andy la salvó y destruyó a Víctor usando un puñetazo cohete. Fuko tuvo un emotivo reencuentro con su esposo, y cuando Víctor se regeneró, le contó a Andy sus planes para obtener el control de su cuerpo destruyendo a Fuko. Andy dijo que la defendería con todo lo que tenía porque sabía que su yo futuro la necesitaba, así que Víctor lo atacó con una ráfaga de balas de dedo. Andy esquivó el ataque y chocó espadas de sangre con Víctor hasta que Vic obtuvo la ventaja al cortarle los pies. Cuando Andy se regeneró, los dos gigachats no muertos se atacaron mutuamente con sangre, y Andy le pidió a Fuko que los soltara para poder usar su desbloqueo y derrotar a Víctor. Fuko le dio un beso y salió corriendo, permitiendo a Andy destruir a Víctor usando los golpes de desbloqueo que había almacenado en su dedo. Cuando Víctor se regeneró, Andy lo envió volando con un puño giratorio desprendido, lo que lo preparó para ser aplastado por un avión. Después atraparon la cabeza de Víctor en una cápsula de contención, y Fuko le dijo a Andy que quería hablar con Víctor, y este de repente salió disparado de la cápsula en la que lo tenían. Un tiempo después, Fuko le preguntó a Víctor cuál era su relación con Whis, y él les contó cómo él y Whis fallaron repetidamente en su intento de dejar de perder contra Dios, hasta que ella comenzó a usar el arca para entrar en un bucle consigo misma. Él dijo que quería desvivirla porque no le gustaba ver sufrir a la mujer que amaba, y le dijo a Fuko que ella eventualmente se volvería lo suficientemente fuerte como para alcanzar a Dios. Después de que él se fue, Andy la besó y ella fue transportada de vuelta al presente. En el presente, Anno le dijo a Fuko que Andy estaba experimentando otra vida en ese momento y que sus recuerdos fortalecerían su corazón. Cuando Anno notó que un Reaper y su aliado habían llegado a su base, dijo que los desviviría si planeaban interrumpir su surf de memoria. Anno desvió el ataque de la hoja de un Reaper y él dijo que quería aprender sobre el futuro a través de su manga. Le preguntó por qué estaba arriesgando su vida por ellos antes de lanzar un ataque aún más grande que le cercenó el brazo derecho. Hace algunos años, Anno encontró el artefacto G-Liner en el suelo, y cuando lo recogió, vio los eventos pasados y futuros del bucle temporal actual, lo que la emocionó muchísimo. Comenzó a dibujar estos eventos como manga, pero cuando fue a mostrárselos a su madre, se dio cuenta de que no podía verla. Esto se debía a que había despertado como negadora y lloró mientras veía a su madre buscarla desesperadamente. Un día vio a su madre rezando para que ella estuviera viva en algún lugar dibujando manga, así que tomó el G-Liner y continuó dibujando con la esperanza de que algún día pudiera conocer a los miembros de la Unión que le dieron tanto valor. Finalmente publicó su primer manga romántico y se sintió abrumada de felicidad cuando su manga fue serializado de inmediato. Un tiempo después de ser serializada, fue a un bosque donde vio a Andy aprendiendo técnicas de espada de respiración acuática con una chica. Cuando intentó abrazarlo, lo atravesó y lo vio darle a la chica el rechazo más brutal de todos los tiempos después de que ella le confesara sus sentimientos. Los recuerdos del futuro de Anno revelaron que los buenos perderían al perder a Andy y Fuko, y ella descubrió que podía anotar los eventos del futuro en su manga para poder cambiarlos. En el presente, Andy salió de su libro y destruyó a un negador que se escondía en la pared usando un corte de sangre. Fuko se puso triste al ver a Anno tendida indefensa en el suelo, pero Andy la motivó a prepararse para la batalla que se avecinaba. Cuando salieron, Fuko hizo contacto con la compañera de un Reaper, pero ella logró robarle el arma a Fuko antes de caer del tejado. Fuko intentó convencer a un Reaper de que trabajara con ellos, pero él se negó porque quería usar el arca para detener la fatal desaparición del Atla. Cuando Latla apareció con Autumn, un Reaper y Fuko hicieron una carrera con sus compañeros a sus espaldas para ver quién destruiría a Autumn primero. Mientras cargaban contra Autumn, Anno les dijo a Andy y Fuko que estaba segura de que esta vez podrían derrotar al monstruo. Andy y un Reaper lanzaron cortes al monstruo, pero este los resistió, así que Andy lo golpeó con un corte a quemarropa.
Sin embargo, el Yuma de otoño se regeneró instantáneamente, y los ataques de un Reaper no le hicieron ni el más mínimo rasguño. El monstruo comenzó a disparar cáscaras a Andy, pero Andy las esquivó, y Anno les dijo que le dieran algo de tiempo mientras ella dibujaba el artefacto más poderoso, el cual estaba garantizado para derrotar a Autumn. Un Reaper y su grupo pensaron que ella estaba mintiendo, y decidieron robarle la victoria a Andy después de que él se enfrentara al monstruo. Mientras Anno los observaba luchar, les presentó a su difunta madre, incluyendo a un Reaper, a quien ella llamó Rip. Ella dijo que él era amable y genial, pero que lo había reprimido después de perder a alguien muy querido para él. Ella construyó un artefacto que usó para transformar a Rip de nuevo a su forma adulta, y Rip le preguntó por qué había usado el artefacto, porque sabía que hacía que el usuario envejeciera 10 veces la duración del tiempo que manipulaban. Anno ya era una anciana, y cuando él se acercó a ella, le dijo que usara su poder para capturar a Autumn antes de transformarse en un orbe. Cuando Fuko vio lo que le había sucedido a Anno, recordó cómo el manga de Anno le había brindado consuelo durante sus años pasados, después de haber perdido a sus padres y abuelos. Mientras Andy seguía atacando al monstruo, Rip le preguntó quién era Anno y por qué lo había ayudado. Fuko le contó todo lo que Anno había hecho por ellos, y le dijo que estas cosas eran absolutamente necesarias para derrotar a Autumn. Justo en ese momento, los Yumas araña de Autumn se fusionaron con su cuerpo principal, haciendo que se transformara en un monstruo mucho más poderoso. Intentó atacar a Andy después de atraparlo en un libro, pero Rip adoptó un estilo de lucha shoot style mientras salvaba a Andy propinándole una patada al monstruo que no podía ser curada. Después, los 6 lucharon juntos como una versión de Temu de los Vengadores, y Andy y Rip usaron un movimiento combinado para desgarrar el cuerpo del Yuma de otoño. Con el núcleo del monstruo expuesto, Andy disparó una bala de mala suerte, que destruyó el cuerpo de Autumn, permitiendo al Atla agarrar el núcleo del monstruo. Después de la batalla, Fuko le agradeció a Rip por trabajar con ellos, pero cuando ella le pidió que se uniera a su lado, él se negó porque todavía tenía la intención de robar el arca para poder traer de vuelta a un ser querido que había perdido. Andy le dijo a Rip que Anno era una negadora con una habilidad llamada desconocida, y después de que los agentes de Under se fueron, Fuko se recostó en la hierba junto a Andy. ¿Qué golpe de mala suerte crees que le caería a Andy cuando finalmente le aplauda las mejillas a Fuko? ¿Le explotará un volcán encima? ¿Será aniquilado por un cohete o sus propias mejillas serán aplaudidas por un personaje de Dragon Ball? Déjanos saber en los comentarios. Eso es todo por el video de hoy. Si te gustan los resúmenes de anime como este, echa un vistazo a este video de aquí.